Noches de misterio. Desde el espacio nos observan seres desconocidos. No estamos solos. Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Hoy esperando a profesor de psicología Juan Martín Díez, que vamos a hablar un tema interesantísimo. Un tema que con mucha historia y también con un significado psicológico, el cual nos los va a dar Juan Martín Díez. Vamos a hablar de Vlad III. Ahora, ¿quién era Vlad III? Príncipe de Valaquia. En la actualidad Valaquia es Rumania, o Rumanía, como se dice en España. Nosotros en Sudamérica le cambiamos todo a todo, así que vamos a llamarle al estilo sudamericano, que es Rumania. Que no me escuchen mis abuelos, ¿no? Porque, bueno. Vlad III. En base a él se escribió la obra literaria gótica Drácula. Vlad fue, en la actualidad es un héroe nacional en Rumania. Se dice que fue un gobernante inteligente, sagaz, pero muy grotesco con los enemigos en su momento de Valaquia. Y en ese momento los enemigos era el Imperio Otomano. Los turcos estaban avanzando. Hasta el Extremo Oriente querían llegar. Y realmente se dice que los contuvo con formas grotescas que nos las va a explicar Juan. Y bueno, y esto dio pie a que Bram Stoker escribiera su Drácula. Pero no lo escribió así nomás, ¿eh? Este irlandés, que en realidad se llamaba Bram Stoker, pero se hacía llamar Bram, nada más. Después de unas conversaciones que tuvo con un extraño orientalista húngaro, recordemos que Bram Stoker era muy atraído por las filosofías orientales, esotéricas, ocultistas. Y en base a lo hablado con Bambieri, el maestro Bambieri, y referencias de una condesa, que no sé si fue peor que Drácula, y me refiero a Erzsébet Báthory, con una larga historia realmente grotesca, digna de ser estudiada, y fue estudiada, fue estudiada en gabinetes psicológicos, psiquiátricos en la actualidad. Esta condesa es de... Si la historia de Vlad es en el año 1431, bueno, la condesa era aproximadamente por esa fecha. Así que vamos a ver si nos comunicamos con Juan Martín Díez
para que nos hable profundamente sobre esta historia de Drácula. Hola Juan, buenas noches. Hola Mario, buenas noches ¿Qué para vos tal? y para toda tu audiencia. Gracias, hermano. Che, estamos Bien, en hablando... una noche fría acá por la ciudad de La Plata. Acá también, ¿eh? Acá también. Especial para que Drácula salga a volar. Exactamente. Por supuesto va a tener que salir con paraguas, ¿viste? Acá de vez en cuando llueve. Juan, comentanos un poquito Sí. la historia de Drácula. A ver. Bueno, a ver, la historia de Drácula. Tenemos dos historias de Drácula. Ajá, Una que se conoció más en Occidente a partir de la novela en 1897, como vos hablaste del autor irlandés Bram Stoker, exacto. que es muy curioso, pero si me permitís, Sí, la novela Drácula, la introducción del vampiro es así. a ver. Bienvenido a mi casa. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. No Ajá, hizo ademán de adelantarse a saludarme, sino que se quedó como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiera clavado en una piedra. ajá, Sin embargo, en el instante en que había pasado el umbral, se movió impulsivamente hacia adelante y estrechando su mano tomó la mía con tal fuerza que me hizo retroceder. Efecto que no disminuyó ante el hecho de que pareciera ser tan fría como el hielo, más ajá. parecida a la mano de un muerto que de un vivo. Vaya, vaya. Así es como Bram Stoker introduce al vampiro en su novela. Ajá. Esa es una historia. Ujú, Ahora, Bram Stoker, para valerse de este vampiro, ujú, hace una mezcla de diferentes elementos folclóricos de la Europa oriental ujú. y toma un personaje histórico, Vlad III, Vlad Dracul o Sí. Vlad Drácula, Ujú. también conocido como Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador. El empalador. Pobre, Que podemos pobre, decir, Mario, sí, sí, decime. no, pobre enemigo con Vlad, ¿no? Mm. La verdad que es una historia mucho más interesante de la vida de Vlad Dracul que, por lo menos para mí, que la Sí, novela. ajá, ujú, Eh, ujú, Novela que después fue llevada al cine allá por 1922, ujú, luego de que en 1912 fallece Bram Stoker por Morneau en la película Nosferatu, ajá, exacto. cuyo actor lo interpretaba al conde Orlok, Mark Schreck. Hubo Mira, muchos problemas con esa película y los deudos de Bram Stoker la mandaron a destruir. Por suerte se upa, salvaron algunas copias, mira, mira, eso lo desconocía pero totalmente. sí. Bueno, de hecho hace poco William Dafoe se hizo una película, La sombra del vampiro, Ujú, en donde hacen como una remembranza de esa película en donde en teoría Mark Schreck es un vampiro verdadero. Una película interesante para ver. ajá, mira, mira, mira. Eh, Esa fue la primera, ¿no? Vos sabés que yo recuerdo películas, qué sé yo, actuaba Boris Karloff en algunas, Vincent Price creo en otras, hay estos actores de la época de los 40, 30, Así y es, que sí, a ver, todos lo pintaban como un ser frío, venido de la nada, que vivía en un féretro, y que de noche, cuando se iba el sol, aparecía para buscar, pero lo que yo noté es que casi siempre en todas las películas buscaba a chicas bonitas para hincarle sus dientes en su cuello. Nunca vi que eligiera alguien no tan agraciado. Vos sabés que es algo curioso, claro, es una película, ¿no? Por supuesto, tienen que agregarle lo bueno, digamos. claro, es verdad, porque dentro del cine, Ajá. el Conde Drácula pasó por varios periodos, como vos bien decís. Empezamos con Nosferatu, un ser bastante desagradable, nariz puntiaguda. Luego vamos a pasar al famoso Drácula de Bela Lugosi, Ajá, un Drácula mucho más apuesto, aristocrático, así es. que también va a estar con el de Christopher Lee allá por el año 58. Ujú, ujú. Y esto que decís de las chicas bonitas o de los ciervos,
recién en 1992 van a Ajá. pasar 70 años de la primera película donde vamos a tener al Drácula más fiel al libro, Ajá. que es el Ajá. famoso Drácula de Francis Ford Coppola, Ujú. Drácula Bram Stoker, en donde Ah, tenemos una genial actuación de Gary Oldman como el Conde Drácula sí, señor. y a Keanu Reeves como Lo- Jonathan Harker. Muy recordada la película. yo lo tengo en mente, a la imagen. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Ahora, su historia, según decía el libro, había viajado a Inglaterra dentro de un féretro en un barco, como polizón, o algo así. Exactamente, según el libro, él Ajá. quiere comprar propiedades en Inglaterra Ujú. y mandan a un primer emisario que es Renfield. Ese nombre, recordémoslo que después lo vamos a utilizar. Ajá. Y ante la desaparición de Renfield, mandan a Jonathan Harker. Bueno, y ahí se desarrolla toda la trama Sí. de la novela. Ajá. Que si la audiencia quiere ver la película más fiel, sigue siendo la de 1992. Ajá. Porque acá, si vos mirás, tenemos Ujú. la imagen de Drácula desde un ser terrorífico en los 30. Sí. Luego pasa a ser gótico y erótico en los 50 y 70. Ajá. Para ser un romántico en los 90. O sea, como la transformación, ¿no?, Claro, del personaje. claro. De acuerdo a las formas y los modos también de los cambios sociales que existen, entonces lo van habituando a lo que estamos acostumbrados o lo que queremos ver directamente. Exactamente, sí, sí, sin dudas. Ujú, ujú. Eh, Recordemos un ser terrorífico, sí, estamos hablando de la década del 30, las guerras mundiales, todo el contexto Sí, no daba para un vampiro romántico, claro, ¿no? claro, ¿Se entiende? Es claro, sí. como vos bien decís, todo depende del contexto histórico en el que se estén cursando los acontecimientos. Exacto, exacto, exacto. Esperá que quiero ver si podemos poner en imagen el castillo de Drácula, el famoso castillo. Que este castillo existe en Rumanía. Sí, Ahí lo tenemos al en la castillo ciudad ahora. de Snagov está el castillo, Ajá, mira, mira. redescubierto en el siglo XX. Ajá, ajá. Ujú. Qué Eh, bárbaro. pero bien, si vos me permitís, entonces vos Sí, que estás hablando del castillo, del castillo en este momento. eh, bien, lo que podemos hacer es empezar a hablar de las raíces de ese vampiro ficticio. Dale. Es la historia del príncipe de Valaquia, Vlad Dracul. Ujú. Ajá. Porque ese castillo, supuestamente el de Snagov, vamos a Ujú. empezar antes de todo, porque ya que trajiste el tema del castillo, fue realizado en su primer gobierno. Él tuvo 3 gobiernos. El que más Ujú. duró fue el primero, murió a los 2 meses del tercero, asesinado, Ajá. pero en teoría ese castillo fue construido por los boyardos, que era la burguesía, en Ujú. castigo por la muerte de su padre. Ajá. Cuentan que los reunió en una fiesta y les preguntó: estimados boyardos, ¿cuántos reinados habéis servido a nuestra corona? Y Ajá. algunos le decían 3, 2, 1. Los que habían servido 1, no pasó nada, pero aquellos Ujú. que tenían 2 o 3 fueron apresados, ejecutados los niños y las mujeres y los ancianos, Mm. y los hizo caminar 100 kilómetros, cuenta la leyenda, Sí. para construir ese castillo. De hecho, muchos murieron de agotamiento. Sí, qué bárbaro. Esa fue la forma en que comenzó el ejercicio de su poder. Dicen que alguna vez dijo: yo soy Vlad Dracul, príncipe de Valaquia, algunos me odiarán, otros me amarán, pero todos me temerán. Bueno, bueno. Y vaya Y que así empezó. lo cumplió, ¿eh? Lo cumplió. Sí, la verdad que sí. Su historia llegó hasta nuestros días y no solo eso, sino se convirtió en espectáculo cinematográfico. O sea, tremendo, Claro, tremendo.
sí, sí. Ahora, ¿qué sociedad en esa época? Estamos hablando de 1431 más o menos, ¿no? Si no me equivoco, 1430. Nace en 1431, es verdad. Ajá. Ahora, ¿qué sociedad grotesca y que le gustaba? Una sociedad sádica era en realidad. Mirá, Ujú, volvamos al contexto. ujú. Estamos en el siglo XV. Sí, Vamos a poner en Europa Oriental. sí. Tenemos a un gobernante que es Vlad Dracul, que de chico, junto con su hermano Radu, el Hermoso, Ujú, fue rehén de los otomanos para asegurar la fidelidad de su padre, Vlad II. ujú, ujú. Obviamente, cuando hablamos de rehén era básicamente prisionero, estuvo con los jenizaros, el Imperio Otomano, que muy poco antes había hecho caer Constantinopla convirtiéndola en Estambul. Ajá. Cuando él toma el poder, si vamos a un mapa, vemos que Valaquia está al lado de otro lugar muy conocido, se llama Transilvania, pero lo Ajá. importante es que está entre Hungría y el Imperio Otomano. Su disposición geográfica era muy importante porque estaba entre la tirantez de los dos imperios, el húngaro y el Ajá. otomano. Estamos poniendo el mapa. El mapa está en pantalla ahora. Bien, porque no puedo verlo yo, Claro. pero buenísimo que lo estás Por eso poniendo. te lo voy indicando más o menos. Está Dale, Hungría, muchísimas gracias. no, está Hungría por un lado, Moldavia hacia el otro, Ujú. Polonia Valaquia, y Polonia, Valaquia sí. arriba. Ujú. Y por debajo el Imperio Otomano, que era el que Otomano, estaba pujando claro. con el sultán Mehmed II. Ujú, 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 Entonces, básicamente, ¿qué quiero decir con todo esto? Era una época muy complicada para gobernar, claro. para Vlad. Tenía estos problemas afuera y también tenía problemas con la población interna de Interno. Valaquia. ¿Mm? ¿Por qué? Mm, Como te cuento, el tema de los boyardos, que era la burguesía, ujú, con los sajones alemanes, ujú. también, y con los propios, había complot constantes también en relación también a los propios pobladores de Valaquia. Claro. O sea, bastante complicada estaba la situación. Ah, Yo no, Convengamos que, yo sí, noto que los tiempos pasan, pero la hecatombe política nos persigue hasta hoy, el día de hoy. Así que es muy bueno esto. Significa que el hombre siempre tuvo algún problema de carácter, digamos, político, ¿no? Disculpame que te sí, a saqué de ver, tema, disculpame, por favor. no, pero está bien porque alguien hoy me preguntó o Ujú. comentaba Sí, qué sádicos que eran en esa época. sí. Yo me pongo a pensar y quizá lo que cambió fue las formas del sadismo, pero al día de hoy seguimos siendo sádicos, Seguimos siendo políticamente hablando. sádicos. No Segui- tengo dudas de eso. Seguimos siendo sádicos y Eh, conquistadores. claro, podemos criticar las formas de Drácula, que bueno, después vamos a detallar con alguna Ujú. historia a continuación, Ajá, dale. pero el sadismo está presente. Sí, sí, sí. Es como que el ser humano no se puede desprender de esa faz. Yo le llamaría animalesca, o sea, somos humanos pero tenemos rasgos que ni sé si lo tienen los animales, sinceramente, ¿no? No todos al menos. O tal vez algún tipo de enfermedad también, individual, social o social, que nos lleva a eso. Y yo noto que intentamos conquistar, o por la fuerza o con las ideas, pero no hemos cambiado en tantos cientos de años. Perdóname que te ingrese en esto, que no quiero tocar el tema, no me va la política, pero continúa con la historia de Drácula, por favor. Sí, es un tema bastante espeso, ¿no? El de la política ahora. Así Sí, que sí, sigamos con el príncipe Valaki. exacto. Eh, bueno, como te digo,
y metémonos en el contexto, como te decía, un contexto muy complicado con un imperio otomano que amenazaba al cristianismo. Tenemos a un Vlad Dracul o Drácula. Antiguamente en Rumania la letra A significaba hijo de, Ajá. o sea, era Dracul, que significa dragón o diablo. Dragón. Hoy en Rumania esa palabra no se utiliza, esa A, sino escu. Florescu, por ejemplo, Sí. eso significa el escu, ese es hijo de. No, eso porque cambió en lo que es, porque Valaquia, Transilvania y todo son parte de lo que hoy conocemos como Rumania. Rumania, exacto, señor. Bueno, el tema acá es, si vamos a la psiquis, porque es necesario, tratemos de entender cómo era este Vlad. Ajá. Prisionero de chico. Sí. Conoció su método de favorito de ejecución, que es el empalamiento. Ajá. Que lo practicaban los turcos, o sea, él no lo inventó. Cuentan que ya de chico, en cautiverio, empalaba pequeños animales. Vamos a tener esto, que muchas veces se va a repetir esto de matar animales. En estacas que acomodaba en su celda. Sí. O sea, evidentemente se estaba gestando una personalidad. Claro. Entendámosla hoy psicopática. Psicopática, exacto. Pero en relación al contexto, Mario, sí. Pensá que esa personalidad psicopática era efectiva. En ese momento, sí. Sí. Claro. Sí. Por ejemplo, cuentan que él tenía un ejército de 2000 y lo va a atacar Mehmed con 20.000. 20.000, exacto. Pero él unos días antes ejecuta por empalamiento cuentan los panfletos alemanes, 10.000 prisioneros. Y los deja en lo que se llamó el bosque de los empalados. Sí. Dicen que Mehmed, llegando, dijo: ¿qué podemos hacer con una persona que es capaz de tales atrocidades? Y se retiró con el ejército. Sí, los controló, exacto. Claro, la propaganda. Exacto, o sea, exacto. Es una forma, si no podés con la fuerza, con el intelecto. Exacto. Bueno, o sea, estamos todos de acuerdo que era un psicópata, sin duda. Sí, totalmente. Los corrió con la psicología. Es que necesariamente no podemos explicar solo con la propaganda que haya hecho eso. Claro. Como otras cosas. Claro. Pero bueno, ese más o menos es el panorama. Vamos a ir hablando de lo que fue el reinado del Drácula histórico, ¿no? Como te dije, era un personaje extremadamente violento que tenía problemas internos entre los sajones, los boyardos, los autóctonos de Valaquia, que estaban en constante guerra interna y deponían al príncipe que no les sirviera. Claro. De hecho, el padre de Drácula es muerto y el hermano más grande, Mircea, es enterrado vivo. O sea, andá fijándote el odio, además de estar prisionero de chico con los otomanos, el odio que se va gestando en este personaje. Así es. Un resentimiento absoluto. Claro. Absoluto, Mario. Ahora, como príncipe, podemos decir que Valaquia, durante sus cortos reinados, que fueron 3, estuvo segura de delincuentes, por ejemplo. Claro, claro. Hay una historia que dice que un mercader llega a una de las ciudades y le roban 100 ducados, ducados creo que era la moneda, le roban
Bueno, 100 monedas de plata. Ujú. Va ante el rey y le dice, ante el príncipe, y le dice, y el príncipe, adelantando su victoria, dice, quédate tranquilo, mañana va a aparecer el dinero. Sí. Vlad, anticipando, manda un comunicado a la ciudad, encuentren al ladrón o destruyo la ciudad completa. Bueno. Anticipando su triunfo, Ujú. guarda en la caravana 101 monedas. Al otro día, mientras empala al ladrón, Sí. le dice que la cuente al mercader. Entonces el mercader la cuenta y dice, no, no, acá hay uno de más. Y dice, me alegra tu respuesta porque tu destino hubiese sido el mismo que el ladrón si vos no me decías Mentías. eso. Y bueno. Bueno. Sinceridad comercial se llama eso. Claro. Mm, Otra dice que cuentan que en una fuente Vlad sí. puso una copa de oro para que los viajantes y todos se refrescaran, que nunca fue robada. Ajá. Ya sabemos lo que hacía él si se robaba, ¿no? Por supuesto. Déjala Hay ahí. muchas historias. Ni la uses, ¿viste? Lleva tu propio vaso si querés tomar agua. Sí, no, no, bastante complicado. Qué bárbaro, Chim. Qué bárbaro este Drácula. Ahora, Bram Stoker, ¿habrá tomado todas estas cosas para escribir el libro? ¿O tomó simplemente algunas de todas ellas? Y por supuesto le puso No, su impronta, ¿no? nos queda concluir que hizo una mezcla, porque tomó un personaje histórico, Vlad, Ujú, que ahora vamos a ver que en el folclore rumano o en Rumania, ujú. Vlad no tiene absolutamente nada que ver con el vampirismo. No se lo relaciona. Claro, claro. Tomó parte del folclore de los Balcanes también. Tomó un personaje y los mezcló. Vos Da esa sabés, la sensación. vos sabés que me dijeron, o sea, perdón, me dijeron. Estuve leyendo que Bram Stoker o Abraham Stoker, este irlandés, estaba muy, digamos, tenían conceptos filosóficos y le atrapaban todos los conceptos filosóficos y ocultistas de la época. Y que tuvo un encuentro con un maestro orientalista húngaro que se llamaba Bamberi. Bamberi lo introdujo dentro de determinadas modismos, vamos a llamarle ocultistas, y que fue a partir tal vez un poco de ahí que tomó la historia del Drácula, el Drácula que el sol lo mataba, que era inmortal, que era un montón de cosas. Pero a su vez existió una condesa en ese momento, una condesa que yo no sé si no era peor que Drácula, la condesa Erzsébet Báthory, que Exactamente. realmente tenía... ¿Tenés algo sobre ella? Sí, claro. A ver, La a ver. condesa, que Ujú. es posterior a Drácula, pero se rastrea en el mismo linaje. Ajá, Básicamente, Báthory, o sea, del clan Báthory, también muy importante en la zona, sí, se casa con un general húngaro mucho más grande que ella. ajá, Y este general húngaro, entre guerra y guerra, no estaba nunca en la casa. claro. Recordá que en ese momento eran los castillos y una soledad hasta la aparición de otra. O sea, completamente aislado. Ella estaba con Sí, sus sirvientes claro, y listo. y un día bofeteando a una criada, la sangre le toca la mano y ella siente como que esa mano rejuvenece. Oh, Inmediatamente mm, hace que la tomen y la corta en pedazos oh, y se baña en la sangre de esa criada. sí, Bueno, así de a poco iba llamando más chicas para trabajar en el castillo, bueno, y y, nunca salían. y todas terminaban de igual forma, claro. Se calcula que Ah, fueron 150, mm, hasta que una logró escapar y bueno, llega a la ciudad
van a ver qué pasa y ahí encuentran algunas chicas prisioneras todavía vivas y un montón Claro. de chicas muertas, Sí, por lo cual apresan a los sirvientes que estaban alrededor, claro. los cuales son, a los cuales después le rompen los dedos y los queman vivos, Oh, Dios. pero a ella, por eso te digo, la crueldad, ojo, no era solo Sí. de los Drácula, Sí, era general. ojo con eso. Era en general. Una sociedad cruel, Y, realmente. y ella, como era una Bathory, no la condenan a muerte, pero la condenan a estar en una habitación, la cual cierran con ladrillos, dejando un pequeño lugar para pasar la comida, Ujú. donde permanece 4 años hasta que muere. Ah, Y hasta el día de hoy es considerada la condesa sanguinaria. la condesa sanguinaria. Exacto. Exacto. Tal vez, no sé, yo estoy proyectando una idea. Bram Stoker se basó en esta condesa para decir que el Drácula bebía la sangre. Mira, podría ser, se podría pensar. Tengamos en cuenta que Ujú, la idea esta del vampirismo se ujú, pierde en la noche de los tiempos, cuando los cazadores antiguos ujú. se dieron cuenta que matando un animal, eso que salía, a su vez le quitaba la vida al animal. Claro, Quizá empezaron a entender eh, que residía la vida en esa sangre. claro, Y claro. recordemos que ya en otros lugares, Ujú, sin llamarlo vampirismo, la incorporación de la sangre del adversario le daba más poder. O sea que es un exacto. concepto arquetípico, si se quiere, si se me perdona el término, Sí. arquetípico de la especie, Ujú, este tema del ajá, vampirismo. sí. Así que Bram Stoker bien pudo trasladarlo desde un montón de fuentes. Ah, Dios. Mira, claro, claro, claro. Y fue llevado directamente a un libro de corriente gótica, podemos decir, podemos llamarlo, que hizo historia, porque el libro ese hasta el día de hoy es realmente, ¿cómo te podría decir? No ejemplo ni modelo, pero sí que es una obra literaria universal, prácticamente. Así es, Eso. de hecho Mm, se ha movido tanto ujú. que hasta tenemos dibujitos. Cuando yo era chico estaba el Conde Pátula, por ejemplo, que lo Eh, recuerdo hoy, u Hotel Transilvania, que es para chicos, Hotel, o sea, claro. tiene una versatilidad del personaje. Y también hasta un momento hubo una moda, que no sé si seguirá en la actualidad, la moda gótica, que todos se vestían, todos en forma oscura, los chicos, ¿viste? Con Sí, las tribus urbanas eran, sí, urbanas, sí. dentro de las tribus urbanas existe. O sea, la corriente Ujú. gótica, que viven en la oscuridad, o sea, son gente que tal vez sacaron el modelo del libro de Drácula. Espero que no beban sangre, ¿no? Lo único. Ha habido algunos casos policiales en Estados Unidos en los 90 donde Mm, ujú. algunos se cansaron de beber sangre entre ellos y salieron a beber la sangre de un mendigo y lo mataron. Oh, bueno, vaya, Así vaya. que Vaya, vaya. Vaya, vaya. Bueno, eso pasó también. el amigo Drácula nos deja no solo su recuerdo, sino sus andanzas también. A ver si tengo. Espera un cachito. Tengo preguntas. A ver, espera, ¿eh? Espera un minuto. Sí, sí. Estoy acá, estoy acá. Mejor, déjame ver. Primero, te manda saludo un amigo tuyo. Adivina quién es. Percepción. No, De Mar del Plata. eh, Patricio, Camarógrafo. Patricio, Notero. Patricio. Sí, sí. Un fuerte abrazo a Patricio. El gran Patricio Cabrera, el gran Patricio Cabrera. A ver, Había espera. comentado Patricio Cabrera que decía: Juan Martín, hace años fui al teatro a ver Drácula, impresionante obra teatral. Era la obra de Pepe Cibrián. Pepe Cibrián, exacto. También tenía saludos de Nelson, Vikingo Interestelar,
Ponía buenas. Bien, por bien. YouTube. Gracias, Vikingo. Vikingo interestelar. ¡Qué barbaridad! ¿Habrá Dráculas interestelares también? ¿En otros universos existirán los Dráculas, estimado Julián? ¿Qué opinas? Puede ser que sí. Puede ser que Podría sí. ser. Uy, bueno. Así que cuidado, ¿eh? Ahora, Juan, me tenés que prometer que cuando terminemos el programa no vas a salir volando y perderte en la noche, ¿no? No, seguramente que no, porque ya estoy grande para eso. Estoy grande. Excepto que lo agarra un viento, ¿viste? Venite para la costa, que te agarra uno de los vientos que habitualmente están acá, ¿sabes cómo te saca volando sin ser Drácula? Ahora, Juan, ¿qué más podemos hablar sobre Drácula? Bueno, básicamente podemos hablar un montón de cosas. También podemos hablar de lo que es, en el contexto de Valaquia o de toda Rumania, Ajá. qué es el vampiro para el folclore rumano. Es muy interesante. Ajá. Acá dijimos y reconocimos que el príncipe de Valaquia, Vlad Drácula, no tiene absolutamente nada que ver con el vampirismo en Rumania. Ajá. Es decir, de hecho es un héroe nacional. ¿Por qué? Sí. Porque pudo mantener a los turcos a raya Claro. para evitar que el imperio otomano siguiera hacia adelante. Uh-huh. Y empecemos a tener en cuenta ciertas cuestiones. Vlad Drácula era ortodoxo. Uh-huh. En Hungría se casa con una princesa húngara y pasa al catolicismo, lo cual es imperdonable para la gente de Valaquia. Exacto. Lo toman como una Si traición, bien- sí. Claro, si bien la excomunión, y acá entramos en el folclore, es considerada un requisito para convertirte en vampiro, no la asocian a Vlad. ¿Por qué? Porque le reconocen que fue un héroe. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero Ajá. bien, muy, muy diferente a lo que es el libro de Bram Stoker, con algunas similitudes, podemos decir algunas características del folclore. Ajá. Primero, el vampiro no es alguien fachero ni de dinero, es una persona, un no muerto, le llaman ellos. Uh-huh. O sea, técnicamente estuvo en la tumba y hay cierto dejo de putrefacción en él. Ajá. Por eso, ante ese olor fuerte, lo repele el ajo. Claro. El ajo se unta en las puertas porque el vampiro puede entrar por la cerradura. Sí. No necesita ser invitado, como nos decía una serie antes que tenía que ser invitado. Claro. No. Puede desmaterializarse y entrar a través del agujerito de la cerradura. Qué interesante esto, ¿eh? De hecho, puede matar sin morder. Basta con que suba a un lugar y diga el nombre de las personas de la villa y éstas mueren inmediatamente. A la pucha. Ah. Una Bueno. persona recién fallecida que está cerca a un gato y le salta o se posa a la sombra de una persona, está condenada a ser vampiro. Uh-huh. Por eso, en Rumania se han encontrado muchísimos cuerpos antiguos con una estaca en el corazón, porque lo que hace la estaca, la función es dejarlo fijado a la tumba. Claro. Esta estaca tiene que ser de rosal, de fresno o de álamo. A la pucha. De esas tres maderas. Sí. ¿Cómo habrán hecho para elegir que con esas maderas lo mantenían sujeto, ¿no? Y no lo dejaban salir más? Claro, hay que mantenerlo fijo a la tumba, por eso se atraviesa. Vos sabés algo curioso que me está... Discúlpame, retené un minuto lo que me vas a decir. Vos sabés que el nogal, antiguamente, y en esas partes de Europa, existían muchos los que se llamaban radiestecistas. Los radiestecistas eran los que buscaban fuentes de agua en el suelo y utilizaban dos maderas. Una era el nogal y la otra era madera de castaño, que utilizaban una especie de Y conformado con las ramas y salían a buscar por la fuerza que tenía. Cuando se inclinaba hacia el suelo, bueno, en ese momento, ahí abajo había agua. Y vos sabés que no le erraban, ¿no? En la actualidad hay todavía radiestecistas. Perdóname que te agrego esto, pero mira, se me vino una asociación así, media
rocambolesca. Mirá qué en la interesante. cabeza. Ujú. Ujú. Y vos sabés que usaban lo mismo. No, te decía, ¿cómo Ujú, combatir al vampiro? Bueno, ujú. dijimos esto del tema del ajo, El encender ajo. grandes fogatas. Ujú. La luz. La luz lo afectaba. Claro, claro, porque es un ser de oscuridad. Solo Claro, sale en la oscuridad. claro, 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 claro. Después, por ejemplo, para evitar que llegue a la villa o a la Sí. localidad, se tiran desde el cementerio hasta el camino de la villa semillas de amapola. Amapola. Necesariamente el vampiro tendrá que juntar una por una Ujú. y eso hará que llegue la mañana y tenga que volver a su tumba. Claro. Y si no, Y acá vos sabés que yo hay noto un dato, algo. Vos sabés que veo que se puede tomar un té de amapolas y si agarra un mambo que no te digo nada. Y equivoca el camino por ahí. Disculpame la chanza. Por favor. Continúa que lo tuyo es hay serio, un, lo mío no. hay un elemento que es bastante raro, ¿no? Que dice que si un vampiro no es detectado durante 7 años, Sí. vuelve a ser humano Ujú. y puede casarse, tener hijos, pero estos hijos cuando mueran necesariamente van a ser Van vampiros. a ser vampiros. O sea, no es una eterno el vampiro. Después de Claro. 7 años, si no es detectado, vuelve a la humanidad. Ajá, Eso es lo mira. que se cree en Sí, esos lugares de Rumania. sí, sí. Ahora, ¿qué tenés para decirme sobre que la imagen del vampiro no es reflejada por un espejo? ¿Viste que nos presentan eso las películas? Una forma... Claro, porque para el vampiro carece de alma. Al ser un Ajá, no muerto, claro. en teoría, en Ajá, teoría no se refleja porque no tiene alma. no tiene alma. Así como recordamos que muchas tribus creían que sacar una foto robaba el alma. Ujú, sí, ¿Qué sí, robaba? La es verdad. imagen. La imagen. Si no tenés alma, no tenés imagen. Es Esa verdad es la eso. lógica que persigue la no imagen del vampiro en el espejo. Vos sabés que en algunos lugares del mundo todavía hay grupos aborígenes que si le querés tomar una foto, más allá de cobrarte obviamente por esa foto, van al chamán y le piden que los autorice a sacar la foto, pero el chamán hace un ritual y después del ritual te podés sacar la foto con ese aborigen. El único problema que hay es que le tenés que pagar al aborigen y le tenés que pagar también al chamán por los servicios prestados. Claro, más allá del tema Ujú, comercial, ujú. es un ritual, sirve para espiar determinada situación, ¿no? Claro, claro, Hay que claro, ver si es por expiación o por dinero, eso sí habría que claro, verlo. claro, claro. Eh, eh, yo creo que ahora esto se lo utiliza con una especie de doble discurso, pero bueno, no, está, Seguramente. está. ¿Existirán en la actualidad sectas Drácula, vamos a llamarle así? ¿Tenés idea? Sectas vampíricas, ¿me Vampíricas, decís? ponele, sí, sí. O sea que básicamente beban sangre. No necesariamente que sea un ilícito, pero que Que beban beban sangre. Sí, sangre claro. la imagen de Drácula los enfervorice, no sé, los ponga en trance, no te sabría decir exactamente qué, ¿no? Pero porque el tema de Drácula nos lleva un poquito hacia los aspectos paranormales de determinadas funciones humanas. O sea, el hipnotismo. ¿Te acordás que Drácula podía hipnotizar a su víctima? Claro. La dejaba en un estado de Sí, sí. somnolencia. Así es. Sí. Y, y, Eh, y vos sí. sabés que entonces digo, pero pará, están atrapando lo parapsíquico dentro del tema de... Pero guarda,
No sé en qué año fue escrita la novela Drácula, 1890, ¿puede ser? No, no, 1897. 1897. Y ahí se hablaba de algo que era parapsíquico, de algo que estamos hablando y que estamos investigando en la actualidad. Allá en la, desde 1920 en la Universidad de Duke en Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, hoy creo que el que lo sigue investigando es el doctor Kenneth Rain. Kenneth Rain es el director del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Washington. Y vos sabés que tiene avances bastante extraños, así que suponete, Drácula ya podía hipnotizar a sus víctimas. ¿Qué te parece? Bueno, pero recordemos, si mal no recuerdo, tanto Bram Stoker, más allá de ser un maestro masón, Sí, pertenecía a la es verdad. Sociedad de la Niebla, en donde también estaba Julio Verne, Exacto. que Julio Verne hace el Nautilus antes de que se inventara el submarino. Exacto, sí señor, sí señor. ¿Mm? Sí señor, antecedieron determinados hechos. Vos sabés que los escritores, franceses como Julio Verne, o ingleses o irlandeses que pertenecen a las Islas Británicas, casi todos tenían una base de filosofía esotérica, filosofía tal vez oriental por un lado, tal vez grupos cerrados esotéricos. Y muchas investigaciones en el mundo, investigaciones, suponete, arqueológicas, fueron fomentadas por grupos esotéricos. Un ejemplo, el autor de Tarzán, Burroughs, pertenecía a una secta. Sí. Pertenecía a una secta. Y lo extraño de Burroughs era que lo conoció a alguien que pertenecía a ese mismo grupo esotérico, que vino acá a América a realizar investigaciones, que eran nada más y nada menos que el coronel Percy Fawcett. Percy Fawcett buscaba, Fawcett, sí. exacto, buscaba la ciudad Z, él le había llamado Z, que nunca supe exactamente por qué, pero eran grupos esotéricos que venían desde Europa y tal vez con conocimiento desde Oriente, tal vez viejas costumbres de Valaquia. ¿Quién te dice? Probablemente. No olvides, Probablemente sí. no olvides también que Valaquia pertenecía en su momento a un continente, mejor dicho, no a un continente, sino a un pueblo que desaparece de la historia, que era Tartaria, que no tiene nada que ver con los tártaros, ojo. Tartaria era un grupo humano que vivió en lo que actualmente es parte de Rusia, parte de China, y se extendía hasta casi entrada a Europa, hasta el límite entre digamos, los primeros pueblos de Europa, que lo nombran muchos navegantes, entre ellos Marco Polo. Marco Polo habla mucho, que conoció a científicos de Tartaria en sus libros, en sus viajes, y que al llegar al año 1800, 1900, lo que era Tartaria desaparece y se transforman en muchos pueblos, entre ellos Valaquia, o sea, la actual Rumanía o Rumania. ¿Quién te dice que sean todos conocimientos orientales absorbidos por gente europea que realizó viajes, en especial franceses, ingleses, alemanes, ¿no? Guarda. Por ejemplo, podemos ver toda la influencia que tuvo en Occidente el tema de que los otomanos estuvieron 1000 años, inclusive en España. Claro. Digo, siempre va a quedar influencia. Bueno, de hecho nos dejaron algunas palabritas, ¿no? Como alhaja, por ejemplo, Claro. me viene a la mente el ojalá, y demás. Pero Claro, más allá sí. de eso, en España, sobre todo en la parte sur, está lleno de vestigios de
así como pasó en España, pudo haber pasado en otro momento en Europa Oriental, sin duda. Sí. Bueno, tengo que agradecerle, estoy viendo un mensaje de Ricardo Petrick, que me lo envió hace un rato largo, y que le agradezco por estar observando el programa. Gracias, Ricardo. A ver, ¿a quién tengo más? Bueno, mira, acá un caballero que se hace llamar el chofer de Rita, porque en realidad su profesión es contador, pero hay días que Rita lo utiliza de remisero, digamos, pero él me dice chofer, es el que maneja el carruaje de Rita. Dice, excelente pregunta, programa. Uy, Dios, mira, esto cuando estuvimos hablando pero no, política, no. ¿Pinochet fue un vampiro realmente? ¿Existe relación alguna entre Drácula y los gobernantes de esta época? Olvídate. Yo, para contestarle al oyente, diría que distingamos entre vampiro y chupasangre, que es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, Carlos, espero que esto te haya quedado claro. Bueno, lo interesante de esto, Juan, y ahora hablando en serio, entre risas y datos históricos ciertos como los das vos, yo creo que la historia de Drácula nos va a quedar muy, muy dentro en la memoria, muy en la memoria, y nos has quitado tal vez la ignorancia por conocer un poco más de este extraño sujeto. Vos sabés que yo tenía una referencia. Vlad III fue el Drácula que conocemos nosotros, pero anterior a él había otro, Vlad II, que era Vlad Dracul. Este último, Vlad III, también se llamaba Vlad Dracul. Claro, en realidad Vlad III es el hijo de Vlad Dracul, que se llaman Dracul porque pertenecía el padre, Vlad Dracul, a la Orden del Dragón, que era una orden parecida a los templarios, que surgía en Hungría. Aunque él era ortodoxo, es importante esto, entender que uno era ortodoxo y otro es católico, lo toman en la orden y por eso pasa a llamarse Dracul. El hijo de Drácula es Vlad III. Vlad III. ¿Y cuál era, por qué hablo de los templarios? ¿Cuál era el objetivo de la Orden del Dragón? Proteger del avance otomano. Claro. Similar si bien los templarios era proteger a los peregrinos, también luchan para repeler a los otomanos. Exacto. Bueno, la Orden del Dragón, o Dracul, tenía esa función también. Mira qué cosa, qué interesante, che. Qué interesante que está. Claro, lo que pasa que eran, digamos, los otomanos en ese entonces eran los blasfemos, había que cuidar Tierra Santa, por eso el tema también de los templarios. Juan, no olvides el tema de los templarios, por favor, vos me entendés. Lo tendré en cuenta, estimado Mario. Sí. Vos sabés que los templarios... Yo tuve oportunidad de ver en España un lugar cerca de... Déjame ver, cerca de... no estoy seguro si era de Toledo o de Segovia, donde había un lugar que se mantiene históricamente hasta el día de hoy, donde acampaban los caballeros templarios. Después de una larga y ardua trayecto, cambiaban los caballos y se quedaban 2-3 días, donde se les daba comida, se les cambiaba los caballos, porque realmente andaban con esas armaduras encima. Eran armaduras que pesaban 50, 60 y 70 kilos. Por eso utilizaban caballos percherones, los caballos grandes, porque los caballos árabes no los podían
no podía estar mucho tiempo llevándolos. Tenían que cambiarlos más seguido. Y vos sabés que los árabes, muy inteligentes, viendo que esta gente, los templarios, llevaban tanto armamento desde la espada hasta todo la coraza que llevaban encima, que decían nuestros caballos son más rápidos. Entonces le ganaban casi siempre en velocidad. Significa que los atacaban y se iban, los atacaban y se iban. Es interesante la historia de los templarios, hermano, ¿eh? Mirá, de Drácula pasamos a los templarios. Si seguimos así, vamos a terminar con los pigmeos de no sé. No, un pequeño dato con el tema de los caballos, me hiciste acordar. A ver. Sí, siempre los caballos turcos, los famosos Yetán, le decían, Sí. que eran caballos ultrapoderosos, siempre ganaban por una genética y años y décadas y miles de años de crianza de esos caballos, sí. No, simplemente eso. Vos sabés que tuve oportunidad de ver esos caballos. Son gigantes realmente esos caballos. Y tienen una fuerza, una polenta. Parece mentira. O sea, nosotros vemos, o sea, tenemos caballos árabes en el país y caballos criollos. El caballo criollo es más petacón y más, ¿cómo te podría decir? Más gordito, tiene más músculo. Pero el caballo árabe, vos lo ves y es flaco, tiene patitas flacas, tiene una estampa que es totalmente diferente. Y tiene una velocidad tremenda, ¿eh? Yo sinceramente hace un par de años estuve viendo unas cuadreras y realmente la velocidad es tremenda. Estimado Juan, te quiero agradecer por tu presencia, te quiero agradecer por tus conocimientos y yo estoy seguro que próximamente vamos a tener otro avance histórico tuyo. Estoy muy seguro, ¿eh? Bueno, nuevamente, Mario, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, les dejo un saludo a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto, hermano. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Agradecemos, obviamente, la presencia telefónica del profesor de Psicología de la Universidad de La Plata, Juan Martín Díez. Realmente una persona que sabe muchísimo, un profesional que sabe muchísimo, muchísimo. Y no solo, ya próximamente lo vamos a tener con un tema que es bastante interesante y que a mí me atrapa, como todos los temas que tratamos en Noches de Misterio. Perdón. Ahora recuerde, si en este momento, que son las 10 menos 5, usted tiene que salir al patio de su casa, a buscar algo, no sé, tender ropa o sacarla, y si ve una imagen oscura sobrevolando, hágame caso, entre dentro de su casa que va a estar más seguro o segura, porque seguramente es Drácula. Y sinceramente en este momento, si lo llegamos a ver pasar por la calle nosotros a Drácula, le garantizamos, y se lo garantizo, salimos volando. Hasta el próximo lunes a las 21 horas con Noches de Misterio.